Frecuencia Alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos. Estás en Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos una vez más completamente en vivo en su programa Frecuencia Paranormal Arizona. En locución, Mauricio Mendoza. Sean bienvenidos a toda la gente bonita de Arizona y que también nos escucha a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Pues aquí estamos en una emisión más con el maestro Cedric, que nos está dando la oportunidad de escuchar sus temas. Una serie de programas, diría yo, llevando un hilo, hoy con el gran tema de las plantas medicinales, las plantas sagradas, que vamos a hablar de todo un poco. Maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Mauricio. Muy bien, gracias. Aquí, como siempre, una vez más, alegre, siguiendo esta temática de las plantas. Hoy me ha interesado hablarles mucho sobre las plantas sagradas, que creo que es un tema muy importante, ya que este tipo de plantas mucha gente las mira desde otro punto de vista, por decirlo vulgarmente, como droga, y creo que por eso he tomado la decisión de tocar un poquito este tema, porque también tienen cierta explicación de su uso en la magia, sobre todo chamánica. Podríamos iniciar con una breve explicación de las plantas en general para ir introduciendo el tema, por decirlo así. Sabemos que el reino de las plantas proporciona no solo alimentos y calorías para el desarrollo del cuerpo, sino también vitaminas esenciales para la regulación metabólica. Las plantas también producen principios activos o químicos empleados como medicamentos. La relación íntima entre el mundo humano y el vegetal se percibe fácilmente, pero la producción de las sustancias que afectan profundamente la mente y el espíritu a menudo no se reconoce tan fácilmente. Son las plantas las que componen estas sustancias que nos provocan alucinaciones. Centrando la atención en el origen de su uso y el efecto que han tenido en el desarrollo del hombre, han recibido el nombre en muchas culturas como plantas sagradas o plantas de los dioses. Son plantas que alteran las funciones normales de la mente y el cuerpo siempre que han sido consideradas por los pueblos de sociedades no industriales, por decir pueblos rurales, como sagradas. Son alucinógenos por excelencia, llamados plantas sagradas o plantas de los dioses. Los efectos maravillosos e inexplicables y hasta pavorosos de estas plantas aclaran lo importante que fueron en la vida religiosa de las culturas antiguas y la veneración como drogas mágicas y sagradas con que son tratadas aún por ciertos grupos nativos que han conservado sus tradiciones. A pesar de que son consideradas alucinógenos por la ciencia en la actualidad, también debemos recalcar que estas plantas han sido parte de la magia chamánica desde hace muchos años y que de una manera u otra han dado efectos sanatorios. Y será que quizás nosotros, que nuestra mente de vida moderna llena de otro tipo de pensamientos, conocimientos e ideas,
no logramos entender el uso correcto y significado ancestral de este tipo de planta. Hoy, en esta ocasión, me voy a centrar en la ayahuasca. Existen muchas plantas en este tema, pero ya lo veremos en otras ocasiones. Hago la aclaración, no estoy incitando al consumo inadecuado de estas sustancias. En lo personal, soy de la idea que existen otros métodos para alegar métodos alterados de conciencia, que es lo que provocan estas plantas, como la meditación. Bien, vamos a aclarar un poco lo que realmente es la ayahuasca. La ayahuasca en sí no es una planta. La ayahuasca es una bebida, ¿no?, o resultado, por decirlo así, de la preparación de al menos dos plantas. La primera es una liana con el nombre científico de Banisteriopsis caapi, que es la que se conoce vulgarmente como ayahuasca por las personas, y las hojas de otra planta llamada chacruna, nombre científico Cichopsia viridis. La combinación de estas dos en una bebida es lo que llamamos ayahuasca, y que representa en la medicina chamánica es la más significativa, por decirlo así, en las regiones amazónicas, América del Sur. El compuesto activo real de la bebida de ayahuasca es un químico conocido como dimetiltriptamina, DMT por su abreviatura, que es una sustancia que funciona como neurotransmisor, debido a que esta sustancia está prohibida por las leyes de la droga, es considerada un alucinógeno, hace que la planta sea prohibida también. Hay regiones acá en América, por ejemplo en mi país, acá en Panamá, la transportación, producción o venta de esta planta es ilícita y puede ser castigado ante la ley, tal como si fuera marihuana, cocaína u otra droga. Hay muchas plantas de diversas familias que a veces se agregan a la bebida, o sea que hay culturas que no solo le utilizan las dos mencionadas anteriormente, sino que agregan otras plantas más que ellos consideran que tienen influencia en estas bebidas. En fin, son plantas con efectos tóxicos. Existen otras variedades de esta planta de acuerdo a la región. Cabe destacar que es una liana. Una liana, no sé si, bueno, deben saber que es una liana, pero de acuerdo a las regiones va variando la planta. Por ejemplo, en Colombia, los indios tucanos se distinguen entre 6 especies de ayahuasca o caapi. Su identificación botánica aún no ha sido posible en todos los casos, aunque estas plantas tengan nombres nativos definidos. Científicamente aún no han sido clasificadas todas. Cajidiam es una de las más fuertes, con su nombre nativo Cajidiama. Produce alucinaciones auditivas y anuncia sucesos futuros. Se ha dicho que causa la muerte si se usa inadecuadamente. Mené Cajima es la segunda en potencia. Se cree que atrae visiones de serpientes verdes. Si bien la corteza se usa, pero si lo haces de manera inadecuada, igual que la primera, te puede provocar la muerte. El alucinógeno o bebida puede prepararse de diversas maneras. Normalmente se raspa la corteza de los trozos recién cortados del tallo. En las zonas occidentales de la región colombiana y el continente suramericano, la corteza se hierve
varias horas y el líquido amargo y denso se toma en pequeñas dosis. En otras localidades, la corteza se pulveriza y se amasa con agua fría. Entonces debe tomarse una dosis mayor, ya que la preparación está menos concentrada. Esto es la explicación más o menos, digamos, semicientífica de lo que realmente es la ayahuasca. Antes de seguir, para entrar en una ligera explicación ahora de cómo lo ven y cómo lo usan las culturas chamánicas o nativos de América del Sur, bueno, hago un breve paréntesis histórico para que vean lo antiguo que es. Hace un tiempo atrás, años atrás, se realizaron unas excavaciones arqueológicas en Ecuador, donde se encontraron vasijas de cerámica grandes y muy simples, que de acuerdo a los análisis y estudios se usaron para hacer ayahuasca, y se atribuyen a la cultura Milagro Cubedo, una cultura que existió 500 años antes de Cristo a 1500 después de Cristo. Imagínate lo antiguo. Antes de seguir, me gustaría saber si hay algún detallito, algún punto que es de tu curiosidad, Mauricio, o que piensas que debemos aclarar. Maestro, la ayahuasca nos comentaba que es una mezcla entre dos plantas. Este brebaje que se da, ¿lo combinan con algo más o simplemente es con esos brebajes? Porque con esos dos plantas, porque muchas veces, dependiendo de la cultura, es como lo mezclan, ¿no, maestro? Sí, es correcto, Mau. Dependiendo de la cultura de la tribu o la región chamánica, le agregan ciertas plantas más que ellos consideran que tiene las mismas propiedades alucinógenas, pero las dos principales son las que te mencioné al principio, que es la liana capi y la vitrusca, que son las dos importantes. Más adelante les voy a explicar el por qué son las más importantes. Es correcto, sí, se utilizan otros ingredientes, por decirlo así, pero también tiene unas consecuencias que lo veremos más adelante y lo voy a explicar. Ahora me gustaría primero, ya que hemos visto desde el punto de vista semicientífico, por decirlo así, cómo lo trabajan las culturas en América del Sur y cómo ellos ven la ayahuasca. Sí, maestro, adelante. Sí, bueno, en la región de América del Sur, que es donde proviene, para las culturas chamánicas, la ayahuasca revela el mundo real, mientras que la vida diaria es una ilusión. Casualmente, el término ayahuasca significa enredadera del alma, y es un vocablo quechua, y proviene de la experiencia frecuente de que el alma se separa del cuerpo durante la intoxicación, comunicándose con los antepasados y las fuerzas del mundo espiritual. Ellos dicen que beber capi es un retorno al útero materno, a la fuente y origen de todas las cosas, y los participantes ven las divinidades tribales, la creación del universo, los primeros seres humanos y animales, e incluso el establecimiento del orden social. Este son el tipo de visiones que ellos dicen tener cuando toman esta bebida. No siempre es el chamán o el curandero quien administra estas plantas sagradas. La población en general, más entre la porción de hombres adultos, a menudo comparte el uso de estos alucinógenos. Actualmente hay ciertos grupos de personas a los que intentan detener esta impacción, pero yo en lo personal
dudo de que puedan lograrlo, ya que podemos decir que se han plantado semillas, por decir así, o sea, ya ha ganado territorio la ayahuasca. En los últimos años, las personas que se han interesado por el trabajo, por su estudio, son médicos, psicólogos, antropólogos, banqueros. Hay que recalcar que lo que comenzó por primera vez entre las personas más humildes, las tribus indígenas, hoy día ha llegado a la élite del planeta y un amplio alcance. En cuanto a sí o no existen peligros para las personas que usan ayahuasca y crean sus propios grupos sin un chamán o guía experimentado, pues sí hay peligros, pero prácticamente es algo imposible de detener porque al igual lo hacen. Voy a explicarles más o menos resumido cómo es la ceremonia de la ayahuasca por parte de los chamanes, para que lo puedan entender mejor. En una ceremonia de ayahuasca, el chamán es el personaje importante, porque lo que hace el curandero antes de invitar al sacramento es abrir un espacio. Él o ella abre un espacio para que las personas se sientan cómodas y seguras. Eso es lo primero de lo que se ocupa el curandero. Lo segundo que gestiona el curandero es el escenario donde se desarrolla la obra. Y lo tercero, el curandero tiene que tener la mejor intención de ayudar realmente a la gente. Por eso es importante en estos rituales de plantas que tengas a alguien con conocimiento y experiencia. Por ejemplo, en la Amazonia existen antiguas tradiciones de uso de alucinógenos en la religión, la curación y la actividad de brujería. Hoy en día, en entornos urbanos, la ayahuasca ha recibido su mayor elaboración cultural como complemento de la curación popular. Los curanderos se reunían en grupos de pacientes que iban desde 5 o 6 hasta 25 en lugares claros, en los lugares circunvecinos, por decirlo así, de las ciudades amazónicas. Una bebida hecha hirviendo la vid de la ayahuasca durante varias horas es tomada por el curandero y la mayoría de los pacientes. Las sesiones de curación siempre ocurren por la noche. Se reúnen los pacientes en los claros del bosque con un curandero que conduce la ceremonia de la droga. Los curanderos seleccionan cuidadosamente a sus pacientes, tendiendo a eliminar a los que padecen graves trastornos psicóticos. Una vez ya esté próxima a la medianoche, el curandero saca una taza en la que se distribuirá la poción de ayahuasca. Él va recitando oraciones, hacen silbidos para proteger a cada persona que bebe. Pasa la taza alrededor del círculo, varía la cantidad de poción de acuerdo con varios factores, incluyendo la evaluación del peso corporal o la fuerza física del paciente. Hasta aquí más o menos la explicación de cómo trabaja una ceremonia de ayahuasca. Si seguimos, ¿tienes alguna cuestionante, Mao? Ok, maestro, pues más bien vamos a ir a un corte, maestro. Nos quedan 2 minutitos. Pues a mí me llama mucho la atención si la ayahuasca tiene, una vez que se ingiere, hubiera algo que pueda ayudar a la persona por si se sobrepasa la cantidad recomendada, que es lo que se podría hacer. Pero si gusta, maestro, regresando del corte, vamos con ello y nos lo explica. Vamos a un corte, regresamos. Hoy estamos en las plantas
sagradas, las plantas, la ayahuasca. Estamos platicando con el maestro Cedric en un tema muy interesante. No le regrese, no le cambien. Estamos aquí en Frecuencia Paranormal Arizona. En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona. En breve regresamos en Frecuencia Alterna, tu espacio en radio. ¿Tú sabes qué? Eres mi carnal, viejo. Eres mi cuate. No, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Sabes qué es? Es que te quiero como un hermano. Y no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 5212-1212 o al 01800-911-2000. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa Frecuencia Paranormal Arizona. Continuamos completamente en vivo en este su programa Frecuencia Paranormal Arizona, en locución Mauricio Mendoza. Estamos con el maestro Cedric, hoy con el tema de las plantas sagradas, la ayahuasca. Maestro, si en dado caso que una persona ingiera equivocamente una cantidad superior a la recomendable, ¿qué es lo que se puede hacer? Y otra cosa, maestro, esta planta, ¿qué características tiene? Que provoca alucinaciones, se puede llamar así. Es como aquí en México también conocemos otro tipo de plantas que se mastican y que también provocan esta sensación, o ¿qué otras cualidades tiene la ayahuasca? ¿Por qué es tan solicitada en ocasiones? Bienvenido. Bien, respecto a la primera pregunta, es muy difícil que una persona ya bajo los efectos de la ayahuasca pueda ser tratada, debido a que generalmente, por ser considerada una planta tóxica o un alucinógeno, una droga, este tipo de ceremonias se celebran en regiones apartadas de los pueblos urbanos. Se recomienda que sea un chamán el que lidere la ceremonia, porque, como lo mencioné anteriormente, se toman en cuenta varios factores: la fuerza física, el peso del paciente, que sea una persona que no tenga trastornos mentales, porque una vez que el alucinógeno entra al cerebro, llega al cerebro, ya prácticamente no hay marcha atrás, él empieza ese efecto. Bajo la guía de un chamán que conoce de manera correcta la dosis que debe tomar, se sabe que no va a sufrir daños alguno después de la intoxicación. Pero si son personas que no conocen y toman una elevada cantidad, lo más probable es que lo provoque la muerte por intoxicación. Lo mencioné. Me decías de que si es comparable con otros alucinógenos. Sí, lo podemos dividir por región. La ayahuasca está en América del Sur, y por ejemplo en el norte, en México, esta área está el peyote, que tiene los mismos efectos alucinógenos, y están los hongos, conocidos como hongos mágicos, que en el siguiente programa voy a hablar de eso. Por eso le dije que hay más plantas que son consideradas como plantas sagradas, causan los mismos efectos, son alucinógenos. Pero respecto a la ayahuasca, ahora mismo lo que la hace tan famosa, por decirlo así, es que en la tradición chamánica, en el momento de que ellos tienen esas alucinaciones, ellos consideran que están comunicándose con sus ancestros en las voces que escuchan, y también
se ha comprobado, no es que se dice, se ha comprobado científicamente que existen ciertos resultados de sanación en el cuerpo. Podemos decirlo así. Vamos a la parte mental. El hecho de que escuchen voces paranormales de otras personas cuando están bajo estas circunstancias, o sea, intoxicados, ha sido algo establecido durante milenios. Por ejemplo, hay enfermedades como la esquizofrenia y el éxtasis místico, ¿no?, que provocan este tipo de métodos alterados de conciencia, por decirlo así, de escuchar voces. Pero la ingestión de sustancias psicodélicas produce consistentemente fenómenos comparables, iguales. O sea que lo que la ayahuasca te provoca es un estado alterado de conciencia. El chamanismo psicodélico ha atribuido tradicionalmente estas voces internas a maestros que residen dentro de las sustancias mismas. La pregunta obvia es: ¿las plantas alucinógenas realmente encarnan entidades o suscitan aspectos de la psique inconsciente que se presentan de esta forma? Más importante, podemos creer lo que nos dicen. No es un logro escuchar una voz en la cabeza. El logro es asegurarse de que te están diciendo la verdad. Maestro, efectivamente ese es el punto. Si la ayahuasca realmente tiene estas condiciones de poder tener una conexión con entidades, o bien simplemente es un estado catatónico mental, psiquiátrico, inclusive, que lo pueden solucionar, o si realmente este brebaje tiene las condiciones esotéricas para una conexión espiritual. O sea, yo creo que ahí es el gran dilema, ¿no? Sí, exactamente, es lo que te acabo de decir. Este es el punto de estudio prácticamente de los científicos. Comprobar que realmente lo que se está logrando es una conexión con maestros ancestrales, o es simplemente son alucinaciones. Lo que sí se ha logrado es comprobar que tiene propiedades curativas en lo que es la drogodependencia, trastornos depresivos y ansiedad. Cuando digo drogodependencia, se ha demostrado que la ayahuasca ayuda a controlar a las personas que tienen adicción al alcohol y la cocaína. Esta ha sido la parte positiva que se ha comprobado a través de análisis médicos. La parte esotérica sigue en cuestionamiento porque es propio de las culturas chamánicas, que eso es lo que ellos afirman, que tienen estas conexiones. Pero queda la pregunta, como te dije anteriormente. Aparte, maestro, hay debate porque ciertos maestros que yo he escuchado no la recomiendan, y hay otros que sí la utilizan inclusive en rituales, pero está en ese debate. Algunos la recomiendan, otros no, y por ello la confusión de la gente a veces, ¿no?, que quiere ingerirla, pero como que todavía está ahí ese debate, ¿no?, de muy particular dependiendo los maestros que la practican. Sí, te voy a explicar algo. Se trata en una combinación de cultura y ciencia, por decirlo así. Si nos vamos a la cultura, a la tradición chamánica, ellos la recomiendan porque se basan precisamente en lo que anteriormente hemos dicho, que ellos, cuando reciben el efecto de esta bebida, que ellos se desprenden de sí mismos, por decirlo así, ellos atribuyen a que esas visiones que ellos tienen son espíritus que se conectan a ellos, que esas voces son maestros ancestrales, y ellos han mantenido su cultura. Desde el punto de vista científico, el por qué se considera que no es bueno
te lo explico de la siguiente manera, de repente me logren entender así. No, ¿cómo lo diríamos? La Banisteriopsis capi, que es la liana conocida como ayahuasca, contiene un alcaloide llamado armina. Lo mencioné una vez cuando dimos la planta de la ruda. Este alcaloide funciona como un inhibidor de la monoaminooxidasa, que es una enzima que tenemos nosotros en nuestro organismo que bloquea y descompone los tóxicos que entran a nuestro cuerpo. O sea, es una enzima que es parte de nuestro sistema inmunológico. Pero ¿qué ocurre? Como la armina inhibe el funcionamiento de esa enzima, permite el libre paso del dimetiltriptamina o DMT, que es el tóxico que se encuentra en la otra planta, y le permite el libre paso al fluido sanguíneo. Una vez que llega al fluido sanguíneo, sube al cerebro y ahí es donde empiezan las alucinaciones. Toma entre 1 a 2 horas en causar efectos, y una vez que tiene los efectos se dura hasta 6 horas para que estos pasen. ¿Cuál es el problema? Como me preguntaste al principio, que si hay culturas que le agregan otras plantas, y la respuesta es sí, y ahí está el detalle. Una vez que el inhibidor, la armina, bloquea la enzima que no permite el paso de los tóxicos al cuerpo, no solamente va a pasar el DMT, que es el alucinógeno, sino que va a pasar todo químico tóxico de las otras plantas a nuestro organismo, y ahí empieza el envenenamiento, por decirlo así, porque entonces estos otros químicos van a destruir partes de nuestros órganos internos, y es lo que te puede provocar la muerte. Ese es la vista, el punto de vista científico. Y en cuanto a lo chamánico, es porque ellos se lo atribuyen a que sí es buena, porque tienen conexión con sus ancestros. No sé si me expliqué, no han entendido lo que quise decir. ¿Sabe qué, maestro? Que bueno, pues esta planta como también son, bueno, este brebaje, hay que llamarlo así, este brebaje preparado, como muchos otros, como los hongos, pues a veces son muy requeridos a veces por ciertos maestros que manejan la magia, o que manejan oráculos también. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que nos habían platicado, maestro, que en Grecia el oráculo de Delfos pues era una cueva donde iban y consultaban al oráculo, y en esta cueva se sabe que se desprendían cierto contenido de gases que ocasionaban un sentido alucinógeno a las personas a quien la visitaban. Entonces pues ahí está pincelada, ¿no?, de debate en el tema de que si es o no es la conexión. Pero yo creo, bueno, mi concepto muy particular, maestro Cedric, creo yo que no hay mejor conexión con tus deidades que estar bien sin la influencia de ninguna sustancia. Creo yo que la canalización mediante de la meditación, pero sin la necesidad de algún brebaje o algún aditamento, pues yo creo que es lo mejor para saber si tu deidad en verdad está en conexión contigo y no una influencia tóxica que esté en tu cuerpo, ¿no, maestro Cedric? Desde mi punto de vista. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Como lo dije al principio, no estoy incitando a nadie con este programa a hablar de estas plantas para que lo hagan, sino para que tengan un conocimiento, y siempre lo hago desde el punto de vista esotérico y el punto de vista científico, para que así la persona tenga sus propias conclusiones. Pero coincido contigo en el hecho de que no estoy de acuerdo en que tengamos que tomar este tipo de sustancias que nos alteran la conciencia, cuando podemos conectarnos con las deidades a través de la meditación.
se logra tener igual estados alterados de conciencia sin arriesgar nuestro cuerpo. Este tema de las plantas sagradas lo he hecho porque no solo ocurre esto con ayahuasca en la cultura chamánica, en los hindúes, como me dijiste, en los griegos, romanos, en la cultura maya, azteca. Prácticamente todas las culturas antiguas han utilizado plantas tóxicas para lograr estados alterados de conciencia, alucinaciones, donde escuchan voces, tienen visiones que ellos se las atribuyen a entidades del otro plano que se comunican con ellos. Pero como te dije, está la interrogante, no es lo difícil, lo grandioso no es escuchar voces, sino saber si te están diciendo la verdad, o si de verdad te comunicaste con una entidad. Yo en lo personal no lo haría y no lo hago, y no lo recomiendo tampoco. A través de métodos de meditación podemos lograr la canalización con nuestras deidades, con nuestros guías, sin necesidad de llegar a este tipo de intoxicaciones, que como dije ya les expliqué cómo trabaja. Si tiene un ingrediente más, la bebida, ¿no? lo que vayas a ingerir, para quedar tu sistema inmunológico bloqueado por unas horas, por decirlo así, no solo va a pasar a tu organismo el alucinógeno, sino que van a entrar otros químicos que van a destruir tus tejidos y te dan daño. Pero bueno, respetando las culturas chamánicas, yo diría, como dije al principio, es algo imposible de detener, ya porque en la actualidad incluso los científicos se han interesado en su estudio porque se han dado cuenta que sí es verdad que tiene ciertas cualidades sanatorias, pero eso ocurre solamente con los dos ingredientes principales que mencioné, que son el dimetiltriptamina y la armina. ¿Por qué los estudios de los científicos han llegado hasta allá? Honestamente, el funcionamiento de la ayahuasca, que fue lo que dije anteriormente, cómo bloquear el sistema inmunológico, permite el paso del alucinógeno al cerebro, fue descubierto por los científicos hace unos años atrás. Mientras que la pregunta está, ¿quién le enseñó a estas tribus indígenas tan antiguas? Porque ya, como lo mencioné al principio, viste que una tribu del año 500 antes de Cristo ya hacían uso de ella. ¿Cómo sabían ellos esa combinación? Y los científicos, al descubrir que este es el proceso y que el efecto de la ayahuasca cura depresiones, sirve para combatir adicción a las drogas, ellos se interesaron en descubrir cuál era el químico principal. ¿Cuál es la idea actualmente? Y existe un proyecto científico, es que, por ejemplo, la ayahuasca es sureña, ¿no? De clima tropical, América del Sur, clima tropical. Pero, conociendo los dos químicos que provocan esa reacción, podemos irnos a América del Norte o cualquier país o continente de clima templado, y solamente habría que localizar dos plantas que contengan ese químico y así mezclarlas y obtener algo así como decir una ayahuasca sintética. Actualmente se ha descubierto que la planta que contiene la armina, que es el inhibidor del sistema inmunológico, está en la ruda siria, no en la ruda común, la ruda siria. Recuerdo que al principio, una vez yo dije que la ruda normal tiene unas semillitas, unas pepitas negras que contienen un alcaloide, pues es este mismo. Pero en la ruda siria, que es una de las variedades de ruda, la contiene prácticamente en toda la planta. Ahora la ciencia se preocupa en descubrir otra planta de clima templado que tenga el DMT, que es el alucinógeno,
de esta manera combinarla y obtener en climas templados el mismo resultado que obtienen en los climas tropicales las tribus que utilizan la ayahuasca. Algo así como como lo dije anteriormente, una ayahuasca sintética, pero con el objetivo de lograr sanar problemas de depresión, adicción a drogas, sin correr el riesgo de que entre el sistema inmunológico los otros químicos que utilizan estas culturas cuando agregan otras plantas, otros ingredientes que te pueden dañar el organismo. Maestro, una pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se nos termine. Una pregunta, tal vez esté equivocado o no, ya usted nos dirá su punto de vista. Maestro, cuando la persona está influenciada por un elemento tóxico, ya sea la ayahuasca o aquí en México el peyote o una droga, vamos a llamarlo así, una sustancia química, una droga, pudiera ser que, y digo, esto es su punto de vista, se me vino solamente a la mente, ¿qué tan posibilidad exista, puesto que la persona está en estado de tóxico y está teniendo alucinaciones, qué tan riesgo corre de que una entidad pudiera posesionarse de la persona, tomando en cuenta que su psiquis esté bajo y que su consciente y su consciente estén intoxicados o bueno, dormidos parcialmente? ¿Qué tan vulnerable sería la persona para una entidad que quisiera posicionarlas? ¿Se pudiera dar el caso? Sí, claro que sí. Las posibilidades son muchas y ocurre mucho en las personas que son anclas, ¿no? Y me pongo por ejemplo, una persona en estado de ebriedad o de intoxicación está más propensa a ser trabajada por una entidad de bajo astral. Te lo digo, no me da pena decirlo porque no soy el único. Las personas que tenemos un camino de muerto o que vivimos en el mundo de lo espiritual, sobre todo las personas que son anclas, la maestra acá ya les ha explicado lo que es un ancla. Tenemos el detalle que, por ejemplo, si bebemos en exceso, en ese momento en que estamos fuera de nuestros 5 sentidos, por decirlo así, somos débiles y generalmente somos atacados por muertos. Hacemos cosas, buscamos problemas, nos hacemos enemigos de la gente, salimos de pelea y no recordamos después qué pasó. ¿Por qué? Porque en el momento en que bajas tus defensas, tu razonamiento, tu conciencia, esas entidades que ellos se guían es por tu vibración de brujo. Ellos te buscan porque tú los atraes por tu energía, y entonces al momento que ellos se dan cuenta que estás débil, ahí te atacan y poseen tu pensamiento. Podríamos decir que es un bajo astral de pensamiento. Y si son muchas las posibilidades, como me preguntaste, de que una persona bajo efectos alucinógenos está prácticamente, diríamos, en manos, a merced de estas entidades. Sí, es correcto, y por eso que yo pienso, y lo pregunté en mitad del programa, como que no, lo extraño no es que escuchemos voces, el punto de vista está en que nos estén diciendo la verdad y que sea de verdad un guía o un maestro ancestral, una deidad, y no un bajo astral, un espectro que te esté manipulando porque en ese momento estás indefenso, por decirlo así. Yo había escuchado, maestro, de entidades de que te susurran y te van induciendo al suicidio o a asesinar. ¿Cuántos asesinos seriales que son drogadictos o que son alcohólicos a veces han dicho que una voz les incitaba a realizar el crimen? Y según lo que yo había escuchado con la maestra y otros maestros, de que efectivamente hay entidades que te susurran y porque tu psiquis es baja,
y te puede inducir a estas situaciones, maestro Cedric. Sí, eso es. Son bajos astrales pensamientos, se les dice, bajo astral pensamiento. Ellos aprovechan ese instante que estás indefenso, como dije, está bajo el efecto de un narcótico o del alcohol, y ellos influyen en tu pensamiento, aprovechan de esa debilidad y te meten ideas. Eso es lo que la gente dice, voces. Empiezan a decirle a esto, a lo otro, y como ellos te poseen el cuerpo, te manipulan. Es como si hicieran de ti un muñequito control remoto. Haces lo que esa voz te indica y vas y lo haces, estás impulsado. Hay momentos en que estás consciente de lo que estás haciendo no es lo correcto, pero no puedes controlarte. ¿Por qué? Porque como estás en un momento de una psiqui débil, él te manipula. Esa es la parte negativa de este tipo de sustancias, y por eso yo recomiendo que es mucho mejor lograr la canalización a través de métodos de meditación. Pero bien, estas culturas antiguas, ellos lo consideran así. Sería difícil, muy difícil cambiar sus tradiciones. Y respecto a la ayahuasca, ya te expliqué por qué los científicos se han interesado. Para ellos lo que quieren es, ya lo saben, cuáles son los dos químicos principales, y realizar un tipo de ayahuasca sintética, pero con el objetivo de obtener el beneficio antidepresivo y de drogodependencia. Bien, maestro, pues con esto despedimos el programa, maestro. Un último comentario sobre este gran tema, sobre las plantas sagradas, sobre la ayahuasca. ¿Algún comentario final, maestro, antes de despedir el programa? Y agradecido enormemente de que otra vez esté aquí con nosotros planteando este sinónimo de temas. Bueno, yo solo diría que espero vernos en el próximo programa y hablar de otras plantas más pertenecientes a esta categoría de plantas sagradas o plantas de los dioses. Y como dije al principio, hago este programa para que tengan un conocimiento general, por decirlo así, sepan de cómo trabajan estas tradiciones, estas culturas, cómo lo ven los científicos, y hagan sus propias conclusiones. No invito a nadie a probarlo, y si alguien lo hace bajo su propia responsabilidad. Y espero verlos pronto. Respecto a las preguntas o curiosidades, está el chat de Ángeles y Demonios, donde pueden dejar sus interrogantes, que cuando yo esté en el grupo les puedo responder. Y espero verlos en el próximo programa. Y bien, pues con esto nos despedimos. Mauricio Mendoza en locución. Muchísimas gracias a usted que nos escucha desde casa. Gracias al maestro Cedric, a Frecuencia Arizona. Muchísimas gracias. Esto fue Frecuencia Paranormal Arizona. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Vámonos. Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.